Ahora. En el video de hoy analizaremos un caso desde la perspectiva de Karl Marx y Emile Durkheim. Comenzamos hablando desde la perspectiva de Karl Marx. Y la primera problemática que identificamos es las largas jornadas de trabajo de los padres de Florencia, que es la protagonista de este caso. Y vemos como el dueño de los medios de producción, que sería su empleador, su jefe, no tiene en cuenta ni el cansancio que implica las largas jornadas de trabajo, ni tampoco la consideración de la vida personal de sus trabajadores, de sus obreros. Y la simple razón por la que no tiene en cuenta esto es porque no ve a los obreros como personas, sino que solo los ve por su valor monetario, es decir, por la ganancia que va a sacar de ellos cuando produzcan los bienes. Para el empleador de los padres de Florencia, ellos no son más que una simple mercancía, porque obtienen ganancia a partir de su fuerza de trabajo y de los bienes que produce. Y este tema es identificado según Karl Marx o conceptualizado como alienación. En este caso se menciona también que los padres de Florencia siempre están diciendo que su salario no les alcanza a pesar de lo mucho que están trabajando continuamente. Acá podemos incluir un nuevo concepto de Marx, que es plusvalía. La plusvalía consiste en que existe un valor no pagado del trabajo del obrero. Esa ganancia, ese valor, nunca llega a las manos del obrero en realidad, porque va al empleador, que utiliza esa ganancia extra, podríamos decirle, para invertirla en el mercado, comprando así nuevas mercancías para que se puedan seguir produciendo los bienes. Pero la cuestión acá es que al hacer esto, al obrero no se le retribuye de forma justa y el salario, lo que debería, lo que debería de verdad ganar, no lo gana. O sea que su trabajo no es bien pagado, no es bien retribuido. Podríamos decir entonces, de forma más vulgar, que los padres de Florencia eran explotados. Otro tema en el caso es que los padres suelen decir que trabajan tanto, pero al final no son dueños de lo que producen. Y quizás esto no se dé en un sentido tan directo, de que todos los obreros digan eso, pero ese sentimiento está en la mayoría de los obreros que están bajo las influencias de este sistema capitalista. El obrero percibe al producto con el que trabaja como algo ajeno a él, pero que a su vez ejerce cierto poder sobre ellos, como que los domina. Pero no solo se sienten ajenos al producto que están trabajando, sino que se sienten ajenos al trabajo de la producción de la mercancía. También consiste la alienación. Incluso por esto mismo, por la alienación, los padres de Florencia podrían terminar sintiéndose ajenos a ellos mismos, ajenos al trabajo de sus compañeros, ajenos también a la sociedad en sí, como que sienten que no son dueños de nada, que nada les pertenece, que nada es de ellos y que todo como que lo gobierna o algo así. Esta falta de tiempo, además de perjudicarle a ella en los estudios, hace que la familia tenga muy poco contacto. Es decir, que los valores familiares se empiezan a desgastar, y esto es algo que se ve en cualquier familia que está muy regida por el sistema capitalista, porque es algo característico que desde
años y años de este sistema se ha dado. Pero ni Florencia ni sus padres ocuparían tanto tiempo de su vida trabajando sin estar en contacto si no fuera porque hay una ley histórica fundamental descubierta por el mismo Marx que habla de que en el proletario que el proletario por la única razón que trabaja es por tener un plato de comida en la mesa y un techo en un techo. Lo injusto de este sistema es que los obreros son demasiado poco valorados y considerados, a pesar de que sin obreros el sistema capitalista no se podría conseguir, porque los obreros son los que producen los bienes, los que trabajan con las máquinas y los que hacen como todo el trabajo sucio de lo que es la producción. O sea, la base de la sociedad está sostenida por los obreros. Con un vocabulario más técnico y nombrando los conceptos de Marx, podemos decir que el capitalismo no es concebible sin las fuerzas de producción, sin la base de la sociedad. Entonces es la fuerza de producción. Si analizamos a la naturaleza por medio de la dialéctica, llegamos a varias conclusiones y a varias afirmaciones. La primera afirmación de la dialéctica es que la naturaleza es un todo único, es decir, que los fenómenos y los objetos están unidos y tienen contacto recíprocamente. El estado de la naturaleza es el constante cambio, quiere decir que todo nace, se desarrolla y se destruye y vuelve a cumplirse el mismo ciclo, nunca está en un estado permanente. El desarrollo de la naturaleza consiste en cambios acumulados, en un conjunto de cambios que se acumulan y que son imperceptibles, pero luego se convierten en un gran cambio radical. El ser humano es inherente a la naturaleza, lo que implica que es inherente también a sus fenómenos y a sus cambios radicales y a sus contradicciones internas, porque todos sabemos que la naturaleza y así como nosotros mismos tenemos el lado positivo y el lado negativo, y esas contradicciones se las llama contradicciones de las leyes de la dialéctica. Entonces, por medio de estas afirmaciones conseguidas por medio de la dialéctica busca relacionar a la naturaleza, al sistema de la naturaleza con el sistema de la sociedad de hoy en día. Por ende se puede aplicar que la naturaleza, que la sociedad, así como la naturaleza, está en un estado de cambio constante y de que todo termina su ciclo. Por ende, el socialismo y Marx dicen que el capitalismo en un momento va a colapsar debido a las contradicciones de las leyes de la dialéctica, trayendo una nueva sociedad consigo, un nuevo sistema de sociedad. Y este nuevo sistema se llamaría el sistema socialista o la dictadura del proletariado, donde quienes tendrían serían los proletarios y no los dueños de los medios de producción. Las personas se terminen y que esta lucha de clases que se viene dando hace mucho tiempo también finalice. Para analizar el caso desde la perspectiva de Durkheim, debemos tomarlo como un hecho sociológico. Es decir, sin juzgarlo moralmente, sin decir si lo que pasa está bien o mal. Y para empezar, debemos definir el objeto de estudio. Ya teniendo en cuenta y en conocimiento fenómenos similares a los que se mencionan o se muestran en este caso. Para definir el objeto de estudio seguiremos el criterio de coerción y generalidad determinadas por Durkheim en su obra Las reglas del método sociológico.
El criterio de coerción establece y determina si hay una influencia ejercida de forma imperceptible hacia cierto grupo de una sociedad. En este caso, la influencia es ejercida por el sistema capitalista que gobierna en esta sociedad. En este caso, es ejercida a un grupo, en este caso la influencia es ejercida a un grupo familiar dentro de la sociedad, porque los padres de Florencia y Florencia tienen esa influencia de que tienen que trabajar todo el tiempo. Y el siguiente criterio que determina también si este caso es un hecho social es el criterio de la generalidad. Implica una cierta práctica colectiva en determinado grupo, como en este caso que la práctica es el hecho de trabajar continuamente. Y es una tendencia que se da en distintos grupos dentro de la sociedad, dentro de varios tipos de sociedades en el mundo. También podemos analizar este caso desde la perspectiva que Durkheim menciona en su obra La división del trabajo social, que la publicó en 1893. En este ensayo Durkheim habla de las características de la sociedad y menciona que hay dos tipos de sociedad que se gobierna por dos tipos de solidaridad, la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. La sociedad moderna de hoy en día estaría siendo influenciada por esta solidaridad mecánica, que lo que hace es incentivar al individualismo, aunque no lo causa, pero tiene bastante influencia. Y en esta sociedad, a diferencia de la mecánica, se habla de que todo eh, es individual de cada uno. Por ejemplo, si en la sociedad mecánica vos tenías un problema, el problema era de todo el grupo. Pero en este caso, la la solidaridad orgánica habla de que si tenés un problema, es tu problema con otro su problema, con otro su. Por esta razón es que a la hora de que las compañeras entiendan la problemática que tiene Florencia para no poder ir a trabajar con ellas en equipo, a la hora de empatizar con Florencia, sus compañeras no lo hacen y no entienden por qué ella no puede ir a hacer trabajos en equipo y por qué no rinde tanto en los estudios. Por otro lado, a pesar de que los padres se quejan de la poca interacción que pueden tener con otras personas debido a las largas horas de trabajo, ellos sí interactúan con sus compañeros porque en esta sociedad hay una codependencia, es decir, el trabajo de ellos depende también del trabajo de sus otros compañeros de empresa. En esta sociedad hay un cuerpo de leyes que busca ayudar a la población, además de hacer justicias y solucionar problemáticas que en cualquier tipo de sociedad y en cualquier grupo se dan. Por ende, cuando vemos que Florencia está trabajando siendo menor, porque en el caso se menciona que ella está en el liceo, eh, por lo menos si es una situación que se da en este país, deberíamos saber que la sociedad no permite que los menores trabajen. Así que eh, esta sociedad, en este tipo de solidaridad, se encargarían de solucionar la problemática que Florencia estaba viviendo con su familia, a pesar de que ella lo hacía de voluntad. También podemos analizar este caso mediante la obra de Durkheim, una de las obras más conocidas de él, que es El suicidio. Ya que Durkheim dice que la fuerza que determina e influye en el suicidio de las personas es social. En su obra, Durkheim explica que hay tres tipos de suicidio. Florencia tendría una cierta tendencia a el suicidio egoísta. Este tipo de suicidio se analiza de acuerdo a las relaciones de los individuos con los cuadros sociales.
porque existe como una tendencia de que si el individuo no se siente integrado a un cuadro social, a un grupo, tiene más probabilidad de que se quiera suicidar. Estos cuadros podrían ser la familia o la religión, por ejemplo. En este caso, en el caso de Florencia, podríamos decir que el grupo o el cuadro en el que ella quisiera encajar es el de su clase. Vemos como a Florencia le afecta el hecho de no ser aceptada ni integrada por sus compañeras de clase, el hecho de recibir burlas y también el hecho de no poder tener lo que ellas tienen, lo que ella considere que cualquier chica normal debe tener, como un celular o, o diversas cosas, como una vida normal sin tener que trabajar. En este caso la influencia es ejercida por el sistema capitalista que gobierna en esta sociedad. En este caso es ejercida a un grupo, en este caso la influencia es ejercida a un grupo familiar dentro de la sociedad, porque los padres de Florencia y Florencia tienen esa influencia de que tienen que trabajar todo el tiempo. El siguiente criterio que determina también si este caso es un hecho social es el criterio de la generalidad. Implica una cierta práctica colectiva en determinado grupo, como en este caso que la práctica es el hecho de trabajar continuamente. Y es una tendencia que se da en distintos grupos dentro de la sociedad, dentro de varios tipos de sociedades en el mundo. También podemos analizar este caso desde la perspectiva que Durkheim menciona en su obra La división del trabajo social, que la publicó en 1893. En este ensayo Durkheim habla de las características de la sociedad y menciona que hay dos tipos de sociedad que se gobierna por dos tipos de solidaridad, la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. La sociedad moderna de hoy en día estaría siendo influenciada por esta solidaridad mecánica, que lo que hace es incentivar al individualismo, aunque no lo causa, pero tiene bastante influencia. Y en esta sociedad, a diferencia de la mecánica, se habla de que todo es individual de cada uno. Por ejemplo, si en la sociedad mecánica vos tenías un problema, el problema era de todo el grupo. Pero en este caso, la solidaridad orgánica habla de que si tenés un problema, es tu problema con otro sujeto. En este ensayo Durkheim habla de las características de la sociedad y menciona que hay dos tipos de sociedad que se gobierna por dos tipos de solidaridad, la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. La sociedad moderna de hoy en día estaría siendo influenciada por esta solidaridad mecánica, que lo que hace es incentivar al individualismo, aunque no lo causa, pero tiene bastante influencia. Y en esta sociedad, a diferencia de la mecánica, se habla de que todo es individual de cada uno. Por ejemplo, si en la sociedad mecánica vos tenías un problema, el problema era de todo el grupo. Pero en este caso, la solidaridad orgánica habla de que si tenés un problema, es tu problema con otro sujeto. Por esta razón es que a la hora de que las compañeras entiendan la problemática que tiene Florencia para no poder ir a trabajar con ellas en equipo, por esta razón, a la hora de empatizar con Florencia, sus compañeras no lo hacen y no entienden por qué ella no puede ir a hacer trabajos en equipo y por qué no rinde tanto en los estudios. Por otro lado, a pesar de que los padres se quejan de la poca interacción que pueden tener
con otras personas debido a las largas horas de trabajo. Ellos sí interactúan con sus compañeros porque en esta sociedad hay una codependencia, es decir, el trabajo de ellos depende también del trabajo de sus otros compañeros de empresa. En esta sociedad hay un cuerpo de leyes que busca ayudar a la población, además de hacer justicias y solucionar problemáticas que en cualquier tipo de sociedad y en cualquier grupo se dan. Por ende, cuando vemos que Florencia está trabajando siendo menor, porque en el caso se menciona que ella está en el liceo, eh, por lo menos si es una situación que se da en este país, deberíamos saber que la sociedad no permite que los menores trabajen. Así que eh, esta sociedad, en este tipo de solidaridad, se encargarían de solucionar la problemática que Florencia estaba viviendo con su familia, a pesar de que ella lo hacía de voluntad. También podemos analizar este caso mediante la obra de Durkheim, una de las obras más conocidas de él, que es El suicidio. Ya que Durkheim dice que la fuerza que determina e influye en el suicidio de las personas es social. En su obra, Durkheim explica que hay tres tipos de suicidio. Florencia tendría una cierta tendencia a el suicidio egoísta. Este tipo de suicidio se analiza de acuerdo a las relaciones de los individuos con los cuadros sociales, porque existe como una tendencia de que si el individuo no se siente integrado a un cuadro social, a un grupo, tiene más probabilidad de que se quiera suicidar. Estos cuadros podrían ser la familia o la religión, por ejemplo. En este caso, en el caso de Florencia, podríamos decir que el grupo o el cuadro en el que ella quisiera encajar es el de su clase. Vemos como a Florencia le afecta el hecho de no ser aceptada ni integrada por sus compañeras de clase, el hecho de recibir burlas y también el hecho de no poder tener lo que ellas tienen, lo que ella considere que cualquier chica normal debe tener, como un celular o diversas cosas, como una vida normal sin tener que trabajar. Los padres podrían tener una tendencia al suicidio armónico. Los padres podrían tener cierta tendencia al tipo de suicidio número 3, que es el anómico. Vemos como a Florencia le afecta el hecho de no ser aceptada ni integrada por sus compañeras de clase, el hecho de recibir burlas y también el hecho de no poder tener lo que ellas tienen, lo que ella considere que cualquier chica normal debe tener, como un celular o diversas cosas, como una vida normal sin tener que trabajar. Los padres podrían tener una tendencia al suicidio armónico. Los padres podrían tener cierta tendencia al tipo de suicidio número 3, que es el anómico. Este, según Durkheim, es característico de la sociedad moderna, ya que la tendencia del suicidio o el incremento del suicidio se da acompañado del ciclo económico que tiene la sociedad. Es decir, que cuando hay más crisis, la tendencia a los suicidios influye muchísimo. Y como vemos, los padres de Florencia se quejan de que el salario no les rinde y si pudiera darse una crisis en el país, ellos serían muy perjudicados por esta misma y la problemática les afectaría en gran manera y podrían llegar a suicidarse por esto mismo, en un caso extremo. Pero no es algo ajeno a lo que podría darse en una situación real.
este suicidio se da porque ellos sienten que jamás pueden llegar a la meta, jamás pueden llegar a tener un logro en su vida, se sienten fracasados. Y en el caso de los padres de Florencia podríamos decir que ellos podrían pensar que jamás van a llegar a tener cierta estabilidad económica que le permita a Florencia poder dejar de trabajar para estudiar y concentrarse en eso, y a ellos dejar de trabajar tanto tiempo. Y así termina lo que es el video de, del análisis de caso dependiendo de la perspectiva de Marx y de Durkheim.